Buenas tardes a todos, estimados compañeros del grupo Debate sobre Arqueología Bíblica. Pues voy a hacer un vídeo en directo. Me gustaría hablar de un tema a estas horas. Voy a hablar de, en vez de hacer una grabación y después pasárosla, pues prefiero hacerlo ya directamente. Y así pues ya os explico un tema de qué va a tratar. La verdad es que me gustaría hablar hoy de un tema que llama mucho la atención, es la llamada pseudoarqueología bíblica. ¿Qué es eso de la pseudoarqueología bíblica? Podríamos entender que la pseudoarqueología bíblica es aquella metodología que no utiliza el método científico, sino que recurre a explicaciones irracionales, algunas que son indemostrables y que son contradictorias, con el discurso histórico generalmente aceptado. Lo que hace la pseudoarqueología bíblica es recoger un material y adaptarlo a lo que un público determinado quiere ver, y no a lo que es la realidad. También ha sido definida como arqueología fantástica, arqueología alternativa, o como cualquier tipo de descripción o interpretación del pasado humano que ignora la evidencia confiable o la aplicación adecuada del método científico. En contraste con la arqueología bíblica, la pseudoarqueología bíblica es una fantasía. Es una pareidolia para el creyente. Esta adquiere popularidad gracias al sensacionalismo que ofrecen algunos medios de comunicación al tener en cuenta pues la publicidad que puede dar, las mayores publicaciones que pueden dar en contra de lo que es, por ejemplo, la divulgación científica, que a veces es más difícil de acceder al público. En consecuencia, parte del público creyente no siempre consigue distinguir entre los resultados de la investigación histórico-arqueológica realizada por estudios profesionales y las fantasías que plantea la pseudoarqueología. Podemos, por consiguiente, afirmar que la pseudoarqueología bíblica no es arqueología, porque no sigue el método arqueológico y porque distorsiona la realidad respecto al mundo de la Biblia. Disfrazada bajo el nombre de arqueología bíblica, la gente cree que esos descubrimientos son reales y son definitivos, cerrándose, por tanto, a la ciencia. Ruedas de carros egipcios del éxodo bajo las aguas del Mar Rojo, un ancla del Arca de Noé en el monte Ararat, gigantes antediluvianos como el de Cardiff, o la calavera de Goliat con la piedra incrustada en la frente, son solamente algunos de los ejemplos fantásticos de descubrimientos que bajo el nombre de arqueología bíblica salen a la palestra. La arqueología merece un respeto, y este tipo de noticias de ciencia ficción le hacen un flaco favor a una disciplina que en la década de los 90 estuvo a punto de cambiarse bajo el nombre de arqueología siro-palestina o del antiguo Israel. De hecho, el término arqueología bíblica es un término clásico y se ha mantenido por diferentes razones. La arqueología de los pueblos de la Biblia no deja ser una materia autónoma e independiente. Ciertamente, al obtener datos de las culturas a las que refiere el libro de la Biblia, aporta una comprensión sobre el texto bíblico. Sin embargo, ese no es el objeto de la arqueología en sí mismo. El objeto de la arqueología es proporcionar datos materiales sobre la cultura, la religión, la vida cotidiana, la escritura, el sistema comercial, el sistema agrario, el económico, el administrativo y el político de una determinada sociedad y en una determinada zona geográfica.
La arqueología, por lo tanto, no está hecha para probar la Biblia en sí misma. Lo fue hace 100 años, hace 50 incluso, hace 50 años, hace 60 años. Pero ahora ya no es realmente así. En cierta manera, Abraham Biram, el arqueólogo que encontró la estela de Tel Dan, la que menciona la casa de David, se quejaba de que la arqueología bíblica dependiera de otras cuestiones e intereses que fueran ajenos a la ciencia. Decir, por lo tanto, que se ha descubierto a Goliat o a gigantes antediluvianos de la Biblia, en mi opinión, no es arqueología bíblica, sino que es otra cosa. Internet a menudo es considerado como el gran democratizador. ¿Por qué? Porque proporciona un medio relativamente barato para intercambio de fluido de ideas e información en todo el mundo. Es precisamente en el ciberespacio donde se ha publicitado mayormente la pseudoarqueología. Desafiar, por tanto, el orden científico ha sido fundamental para los pseudoarqueologistas. Basta simplemente con crear una hipótesis o una conjetura o tener una conexión a Internet para poder mostrar al mundo de que se ha encontrado el Arca de Noé, de que se ha encontrado el Arca de la Alianza o el esqueleto de Goliat. La pseudoarqueología puede tomar, por tanto, muchas formas y puede provenir de muchos lugares diferentes. La gran mayoría de las explicaciones pseudoarqueológicas se basan en el hiperdifusionismo. Aún así, para los no iniciados, puede ser difícil diferenciar entre una arqueología real y una pseudoarqueología. La vemos en la televisión, la vemos la pseudoarqueología en los libros y, por supuesto, como he dicho antes, la vemos en Internet. La pseudoarqueología no ha ayudado nada a la arqueología bíblica moderna. Al contrario, la perjudica, porque desorienta a quienes estamos investigando la arqueología de una forma seria. Y desde luego, aquellos que comienzan a interesarse por la Biblia y la arqueología, ni uno de sus supuestos descubrimientos de la pseudoarqueología ha sido avalado por la Autoridad de Antigüedades de Israel. La arqueología bíblica actual no es jugar a ser Indiana Jones. Uno de los pseudoarqueólogos fue, por ejemplo, Ron Wyatt. Ron Wyatt, su labor fue hacer realidad un sueño, el de los creyentes de la Biblia literal. Todo eso, al final, fue una falsa realidad. No descubrió ni el Arca de Noé, ni descubrió el Arca de la Alianza, ni las ruedas de los carros bajo el Mar Rojo, ni nada de nada. Es pura fantasía arqueológica, muy bonita para hacer una película de Indiana Jones, pero nada que ver con la realidad. No es nada recomendable que se tomen en serio los supuestos descubrimientos de Ron Wyatt. Les recomiendo que lean lo que escriben los arqueólogos reconocidos en esta disciplina. Wyatt era un enfermero anestesista cuando en 1960 vio una fotografía de un sitio arqueológico en Durupinar, en la revista Life Magazine. El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana en el monte Ararat, causó una amplia discusión entre los círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiese tratarse de los restos del Arca de Noé. Impresionado por el descubrimiento, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes a Medio Oriente y allí dijo que había descubierto el Arca de Noé, las anclas de piedra también del Arca de Noé, la casa y las sepulturas de Noé y de su esposa, los restos de Sodoma y Gomorra, piedras de azufre de cenizas de Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel,
También descubrió la forma en que los egipcios habían construido las pirámides. También descubrió el cruce de los israelitas por el Mar Rojo, las ruedas de los carros y las reliquias del ejército del faraón bajo las aguas del Mar Rojo, y desde luego el sitio del monte Sinaí, la roca del monte Horeb, donde emanó agua cuando fue golpeada por Moisés, y una cámara al final del laberinto de los túneles bajo Jerusalén y varios objetos del templo de Salomón. Por supuesto, también descubrió el lugar de la crucifixión de Jesús, el Arca de la Alianza y los 10 mandamientos. ¿Ustedes creen que todo esto lo descubrió el señor Wyatt? ¿Pueden creerse esto? Básicamente nada quedaría por descubrir, porque todo lo ha descubierto el señor Wyatt. El arqueólogo Joe Zayas, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, afirmó que Ron Wyatt no es arqueólogo ni ha llevado a cabo excavaciones autorizadas legalmente en Israel y en Jerusalén. Para poder excavar se tiene que tener al menos un título de bachiller en arqueología, cosa que el señor Wyatt nunca ha tenido ni nunca tuvo. Sus afirmaciones para el arqueólogo Joe Zayas son afirmaciones sensacionalistas y sin base alguna. Peter Hilmer, un mecánico de montecargas de Keynsham, en Inglaterra, hizo una serie de viajes de buceo a la rama del Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, y afirmó encontrar una serie de ruedas de carros egipcios cubiertas de coral. Un señor que se llama Michael Root, misionero, predicador mesiánico y productor de televisión, examinó el vídeo y afirmó que las formaciones de coral no eran naturales y que por tanto debía ser la evidencia significativa del relato del éxodo bíblico. Ni hay evidencia alguna de que esas formaciones y esas imágenes de ruedas sean de carros egipcios, y lo que tenemos es nuevamente la llamada pseudoarqueología. Mi recomendación es que si quieren profundizar seriamente en la arqueología bíblica, lo hagan desde los libros y artículos académicos de profesionales. Desconfíen de quien no siga el método científico o diga que ha encontrado el hallazgo del siglo. La fantasía puede ser muy bonita y cómoda además, pero nos aleja de la realidad. Para quienes tienen fe, no tienen por qué tener una fe basada en el desconocimiento. Fe y conocimiento son igualmente compatibles. No se crean todo. Lean, cotejen, estudien y sobre todo se pregunten. Cuestionar es el principio de alcanzar una respuesta y la pseudoarqueología no lo es. Buenas noches a todos y espero que os haya gustado este vídeo. En directo desde Palma de Mallorca, Gerardo Jofre para todos vosotros. Un saludo muy grande. Buenas noches.